Bueno, y en esta parte de la clase lo que vamos a ver es sistema de complemento y esto básicamente tiene que ver porque es un mecanismo efector muy importante de la inmunidad innata y además hay tres elementos que ahora les voy a mencionar que es lo que nos interesa que ustedes aprendan. Este tema está muy bien explicado en muchos libros de texto, por lo cual les vamos a pedir que también revisen las vías de activación o las cascadas de la bibliografía que les damos. Y aquí lo que les voy a hacer es resaltar los conceptos más importantes que no pueden dejar de, digamos, de considerar. Entonces, básicamente lo que nos interesa conocer del complemento es la importancia, como dijimos, como un mecanismo efector de la inmunidad innata, cuáles son los mecanismos de regulación, es decir, cómo se activan o cómo se inducen las distintas vías del complemento y luego cómo se regulan. Y finalmente lo que vamos a ver es algunos aspectos de la parte analítica de caracterización del complemento. Entonces, cuando se describe este sistema se lo denominó complemento, básicamente porque es una función efectora fundamental de los anticuerpos, por lo tanto, se vio que era algo que complementa a la acción de los anticuerpos. Eh, Como dijimos anteriormente, es un mecanismo esencial de la inmunidad innata y no está formado por una proteína, sino que son un conjunto de proteínas, algunas solubles, otras ancladas a membrana, sobre todo si vamos a considerar a las proteínas regulatorias como parte de este sistema. Y lo que es importante es que se encuentran en concentraciones del orden de los miligramos por decilitro o miligramos por ciento, lo cual es relevante considerar al momento de la caracterización de las mismas. Básicamente se producen por los hepatocitos en forma constitutiva, pero también se puede incrementar su síntesis durante una reacción inflamatoria, como proteína de fase aguda, y también tenemos otras células que las van a sintetizar como macrófagos, células epiteliales, fibroblastos, etcétera. Y la forma de regular esta vía, que vamos a ver que es muy potente como un mecanismo generador de componentes proinflamatorios, es sintetizar a estas proteínas de forma inactiva y a medida que se van a ir activando por alguno de los tres mecanismos que vamos a ver a continuación, estas formas inactivas se transforman en una forma activa que va a degradar o va a proteolizar la siguiente forma inactiva de la cascada. Y vamos a ver que hay algunos puntos que son puntos centrales para la regulación y para la amplificación, que es ahí donde se generan los principales elementos que van a cumplir las distintas funciones del sistema de complemento. Una de estas funciones es generar un foco inflamatorio, que como vimos es un proceso esencial para la inmunidad innata. Y como vamos a ver a continuación, hay tres formas de activar la vía de complemento y en cada una de ellas vamos a tener una etapa inicial de activación, una etapa de amplificación y una etapa final efectora. Entonces aquí podemos ver que la activación de la cascada de complemento tiene tres formas distintas de activarse, lo que se llama la vía clásica, la que requiere de la formación de un complejo antígeno-anticuerpo, es decir, que esta vía solo se va a poner en juego una vez que se activó previamente la inmunidad humoral, es decir, que deben haber anticuerpos fijadores de complemento. La vía de las lectinas solo se va a activar cuando existe una lectina en el antígeno o en el microorganismo que sea específico de los receptores de lectina. Y luego tenemos la vía alterna, que a mi criterio es la vía más importante de activación del complemento, porque vamos a ver que esta vía se está activando en forma permanente. Pero los nombres responden básicamente a cuándo fueron descriptas estas vías. La primera fue la clásica, la última fue la de las lectinas y la intermedia fue la alterna. Por eso se llama alterna, porque durante mucho tiempo se describía la activación del complemento como únicamente por vía clásica o por esta otra vía. Más recientemente se describe la tercera vía.
Es decir, que una vez que la vía del complemento se induce por alguno de estos tres mecanismos, se genera la amplificación y vamos a llegar a los mecanismos efectores finales, que como dijimos anteriormente, uno de los cuales es generar un foco inflamatorio, es decir, activar células o determinadas células para que recluten otras células inflamatorias, sobre todo de la sangre, la opsonización de patógenos, es decir, que un microorganismo quede recubierto por componentes de complemento que vía receptores van a facilitar la fagocitosis, sobre todo en células especializadas en fagocitosis como macrófagos o neutrófilos, y finalmente destruir o lo que se dice, o como dice la diapositiva, matar al patógeno, es decir, romper la célula o lo que sea el microorganismo. Esto es lo que les decía anteriormente, que lo pueden encontrar en los libros, está perfectamente descrita cómo es la cascada o la vía de activación. Vimos anteriormente que tenemos una etapa inicial de activación donde hay tres mecanismos diferenciales y luego tenemos una etapa de amplificación donde básicamente la formación de la C3 convertasa es fundamental para que se produzca la etapa final o la etapa efectora en donde se van a generar los mecanismos efectores de esta vía. Esto mírenlo con detalle en los libros o en la bibliografía y, digamos, y no van a tener problemas en comprenderlo. Entonces, básicamente en las tres vías de activación lo que se va a generar es una proteína que degrade a C3, o sea, la C3 convertasa. El C3 se va a clivar en C3A y C3B y el C3B se va a unir a la superficie que está en la proximidad, básicamente la superficie del microorganismo. Y el C3A es lo que se denomina una anafilotoxina, es decir, un componente con un poder inflamatorio elevado y se va a unir a distintos tipos de células endoteliales, células de músculo liso, etcétera, que a través del receptor de C3A va a generar la activación de la misma y la inducción de un foco inflamatorio. Entonces, como dijimos anteriormente, con la vía de las lectinas, a través de la MBL o la lectina unidora de hidratos de carbono, se van a reconocer distintos hidratos de carbono, sobre todo los que tienen manosa, y esto va a generar la C3 convertasa. En la vía clásica, la unión de un anticuerpo fijador de complementos, básicamente IgG o IgM, y distintos subtipos vimos que tienen distinta capacidad de fijación de complementos, se va a unir al C1Q y luego se va a generar la C3 convertasa. Y finalmente en la vía alterna lo que vemos es que el C3 se cliva en forma permanente por hidrólisis espontánea a partir de proteasas que están en la sangre o en el suero, y la generación de componentes intermediarios de degradación se van a estabilizar a través de la participación de distintas proteínas como el factor D o la properdina, pero principalmente la presencia de una superficie que estabilice la unión del C3b y este complejo es lo que va a permitir que esta vía siga adelante. Si esto no ocurre, los componentes del complemento no van a proseguir esta vía de activación. Y aquí lo que podemos ver es la similitud que hay en la activación de la vía clásica y la vía de las lectinas. Obviamente el ligando que reconocen para activar esta vía es totalmente distinto, pero además esto puede ser que marque un rasgo evolutivo del sistema inmune, dado que como vimos en otras clases, lo que es inmunidad adaptativa aparece recién a partir de los vertebrados, por lo cual esta vía, la de las lectinas, es probable que haya sido una vía similar a la vía clásica, pero que se haya producido en las especies invertebradas. Aquí lo que podemos observar son los esquemas o la estructura de los distintos isotipos de IgG humano, y lo que podemos ver es que la región de la bisagra es distinta en cada uno de los isotipos, hay distinto número de puentes disulfuros, o sea, distinta secuencia aminoacídica, y esto es lo que determina la capacidad de unión del dominio constante CH2 a las proteínas de complemento, al C1Q,
y por eso podemos ver que dependiendo de la conformación de esta región de la inmunoglobulina va a tener mayor o menor capacidad de unión. También es importante la presencia de hidratos de carbono y todo esto en su conjunto lo que determina es la mayor fijación de complemento de ciertos isotipos de IgG y de IgM. Recordemos que IgA e IgE no son capaces de fijar y activar el complemento. Y aquí tenemos cómo se van formando la C3 convertasa y la C5 convertasa por clivaje de C3 y de C5 respectivamente, y de esta manera los productos de la proteólisis, sobre todo C3b y C5b, a medida que se van formando, se van uniendo a la superficie celular que tienen en la proximidad, se van uniendo los otros componentes del complemento, y esto es lo que permite activar al componente inactivo y de esta manera amplificar la cascada de activación. Finalmente, una vez que la C5 convertasa cliva al C5 soluble, el C5b se une a la membrana del microorganismo. Esto posibilita que se unan los otros componentes C6, C7, C8 y C9 para que, como pueden ver ahí en la fotografía, se forme un poro y a través de este poro puede ingresar agua a la célula o al microorganismo, y de esta manera se produce la lisis osmótica del microorganismo. Este es un elemento o un mecanismo efector fundamental de la vía de complemento, que es generar esta enorme cantidad de poros en cada sitio donde C5b se deposite o se una covalentemente a la membrana del microorganismo. Entonces, como dijimos, una de las funciones es formar el MAC o el complejo de ataque de membrana, que es simplemente la generación de un poro a través de la membrana por donde va a entrar agua. Otra de las funciones es la opsonización, es decir, una vez que el C3 se cliva, el C3b se va a unir a la superficie del microorganismo, y como hay fagocitos que tienen receptores de C3b, la unión de este receptor al microorganismo con el C3b o con el complejo de iniciación de inducción de la vía clásica, este microorganismo va a ser fagocitado con mayor facilidad que si no estuviera este receptor unido a su ligando, y esto es lo que se denomina opsonización. Y recordemos que la fagocitosis es uno de los mecanismos más eficientes de las células de la inmunidad innata para degradar un microorganismo en las vesículas fagocíticas. Y finalmente, como dijimos, C3A y C5A son dos anafilotoxinas muy potentes que se unen a células endoteliales, por ejemplo, y esto va a facilitar la salida de las células inmunes que están en el sistema sanguíneo. Estas células salen al tejido o al espacio extravascular, y aquí es donde generan el foco inflamatorio. Y aquí tenemos una vez más un esquema con las tres vías de activación del sistema de complemento, con los sistemas de amplificación, es decir, C3 convertasa o enzima que degrada C3, y la C5 convertasa o enzima que degrada C5, la formación del poro lítico y sobre todo lo que es importante, como dije anteriormente, que la vía alterna es una vía que permanentemente se está activando por degradación espontánea o proteólisis espontánea de C3 en el suero, y si existe una superficie de un patógeno se forma la C3 convertasa con la participación de otras proteínas como la B y la P, y se estabiliza la formación de esta enzima, que es la que va a degradar al C3. Bueno, la información que tenemos en esta diapositiva ya la hemos repasado. Simplemente quisiera agregar que los glóbulos rojos tienen receptor de complemento, y uno podría decir, ¿para qué un glóbulo rojo tiene receptor de complemento si no va a cumplir funciones fagocíticas? Esto básicamente es para que en el glóbulo rojo se unan los complejos que se han formado o los componentes de complemento que están unidos al antígeno sean arrastrados con el glóbulo rojo al vaso y así sean eliminados de circulación.
Una vez que hemos comprendido cuáles son los distintos mecanismos de la activación de la vía del complemento, es importante que comprendamos cómo se regulan porque básicamente es una vía que genera focos inflamatorios muy intensos, por lo cual debe estar perfectamente regulado en qué condiciones se activan, pero también una vez que se activan, cuáles son los mecanismos para producir una desregulación de la activación de los mismos. En este sistema de regulación van a intervenir eh, distintos tipos de proteínas, algunas van a estar asociadas a membrana y otras van a estar en fase soluble. En general, las que están asociadas a membrana se encuentran en membranas plasmáticas de células propias o de células eucarióticas, de manera que básicamente lo que hacen es cuando se forma el C3b o el C5b, este se va a unir en forma covalente a todo lo que sea membranas, pero si se une a una célula propia, estas enzimas lo que se van a encargar es de proteolizarlo, de clivarlo o de degradarlo. De esta manera, cuando se está activando un sistema de complemento, solo la vía va a ser proclive a que continúe con la activación cuando tenemos una superficie de un procariota. Si tenemos un eucariota, van a tener las distintas proteínas regulatorias que ahí tienen enumeradas en la diapositiva, que lo que van a hacer es justamente degradar estos componentes que se unen en forma inespecífica y covalentemente. Y estos son algunos de los componentes que están solubles, que algunos tienen capacidad de bloqueo, otro capacidad de clivaje, y dependiendo de la relación relativa entre las cantidades de estas proteínas regulatorias y las cantidades de los intermediarios que se van a generando, se van a ir generando, la vía va a proseguir o se va a detener. Y aquí tenemos resumido las distintas vías de regulación o las distintas formas de regulación. También existen mecanismos combinados entre factores solubles y proteínas regulatorias que están ancladas a membrana, pero la gran diferencia es entre la superficie de una célula propia o eucariótica y la superficie de un microorganismo procariótico, el cual no tiene este tipo de proteínas regulatorias, por lo cual la acción de las proteínas solubles y de las proteínas que están ancladas a membrana va a ser diferencial según se trate de una célula propia o no. Y ahí abajo lo que tienen es la forma en que C3b o C5b se unen covalentemente a las distintas membranas, ya sea de una célula procariótica o eucariótica, a través del establecimiento de un enlace covalente de tipo tioéster. Y aquí tenemos un esquema muy simplificado de la activación de las dos vías principales del complemento y podemos ver en los recuadros coloreados los principales puntos de control. Entonces veamos fácilmente que la vía de complemento o las vías de complemento se regulan básicamente al inicio y en los puntos de amplificación, es decir, en la formación de la C3 convertasa y de la C5 convertasa. Entonces, básicamente, las proteínas que componen la vía del complemento son proteínas o es un sistema multiproteico que básicamente tiene funciones relacionadas con la defensa, es decir, con la generación de inmunidad y tiene mucho que ver sobre todo con inmunidad innata, pero también con inmunidad adaptativa a través de la vía clásica de activación del complemento. Pero como podemos ver en esta diapositiva, y lo vamos a ver un poquito más en detalle hacia el final de la cursada, también el sistema de complemento puede estar involucrado en distintas patologías, ya sea lo que se llaman inmunodeficiencias, en las cuales pueden haber déficit o alteraciones de algunos de los componentes, o en otras patologías donde hay una hiperactivación por un problema o una enfermedad inflamatoria crónica, en los cuales vamos a tener un consumo excesivo del sistema del complemento y esto puede generar con el tiempo un déficit. Pero como les dije, esto lo vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle.
Y finalmente llegamos a la última parte de la clase, que es la determinación analítica de los componentes del complemento. Para esto debemos tener en cuenta algo que es muy importante, que es la concentración en las cuales, o el orden de concentración en las cuales se encuentran estos componentes en el plasma o en el suero de la sangre. Vimos que está del orden de los miligramos por mililitro, por lo cual vamos a poder emplear básicamente técnicas de interacción secundaria, pero vamos a ver que hay distintos tipos de metodología para ponerlos en evidencias. Aquellas metodologías que lo que van a determinar es la cantidad, es decir, la cuantificación. Otra metodología que va a poner o que va a resaltar la función de estos componentes, y otras metodologías para detectarlos en un tejido. Esto tiene más que ver, esto último, con las funciones inmunopatológicas que vimos recientemente e involucran el sistema de complemento. Entonces, cuando hablamos de cuantificación, todos los componentes del complemento se pueden cuantificar, del C1 prácticamente al C9, y también, como pueden ver ahí, los distintos componentes regulatorios, y se van a basar estos métodos en interacción secundaria, es decir, en la formación de complejos inmunes que de alguna manera puedan ser visualizados en forma macroscópica, o por alguna técnica como nefelometría, o por alguna estrategia de visualización con un método electroforético y colorimétrico. Los métodos que más se utilizan actualmente son los de inmunodifusión radial y nefelometría. Entonces, básicamente se usa la inmunodifusión radial para cuantificar por el orden en que se encuentran estos componentes en la sangre, del orden de los miligramos por decilitros, como dijimos anteriormente, y lo que se hace es, en un medio semisólido o un medio gelosado, se lo embebe en anticuerpos específicos de lo que se quiera dosar. En general lo que se dosa es C3 y C4. Se agregan en los huecos o en los pocillos el material biológico en el cual se encuentra. En este caso va a funcionar como un antígeno. Si quiero dosar C3, yo en el gel debo agregar el anti-C3 y la muestra de interés. Si tiene C3, lo que voy a observar es un halo o una circunferencia de precipitación. Y dependiendo de la cantidad, va a ser el diámetro o el radio de este círculo. Uno lo que debe construir para la cuantificación es una curva de estandarización, que eso es muy fácil de hacer, ya que existen patrones o estándares de C3, de C4 o de C1 inhibidor, o del componente que sea, con lo cual yo puedo graficar una curva en función de las concentraciones de este estándar que coloque en cada pocillo, como pueden ver ahí en la figura. Y con respecto a la nefelometría, el fundamento es exactamente el mismo. La diferencia es que la lectura de la etapa final es distinta, porque se hace en un nefelómetro, que, como ustedes saben, se basa en el efecto Tyndall, es decir, en la dispersión de la luz, dependiendo del tamaño de los complejos. Y luego tenemos las pruebas funcionales, y estas pruebas hay que hacerlas porque existen patologías en las cuales los componentes del complemento están en concentraciones normales, o lo que se define como valor normal, pero pueden tener mutaciones y determinan que estas proteínas no sean funcionales. Entonces, hoy en día tenemos distintos tipos de ensayos que lo que se basan es en usar un glóbulo rojo, por eso se llaman ensayos hemolíticos, en los cuales se los va a enfrentar frente al suero o frente a la muestra, en la cual quiero determinar si hay componentes de complemento que son funcionales, y la lectura final se basa en la evaluación si los glóbulos rojos fueron lisados o no. Si los glóbulos rojos fueron lisados, quiere decir que el complemento es funcional, se unió al anticuerpo que está en la superficie de los glóbulos rojos, y esto generó la lisis de los mismos.
Entonces hoy en día tenemos distintas variantes de este tipo de ensayos, de pruebas funcionales, y si bien aquí lo que está esquematizado son ensayos para medir la activación del complemento por vía clásica o vía alterna, también existen ensayos para medir la activación por la vía de las lectinas. Entonces, básicamente lo que se hace es se emplean glóbulos rojos de distintas especies y se lo enfrenta al suero que se debe mantener en frío por la labilidad de los componentes del complemento, y luego se hace una titulación, es decir, frente a distintas concentraciones del suero, veo cuál es la concentración o la mayor dilución del suero que genera la lisis de los glóbulos rojos. Aquí tenemos, por ejemplo, como prueba funcional, la concentración hemolítica 50 para evaluar el CH50 o la vía clásica de complemento. Se utilizan glóbulos rojos de carnero, se utiliza calcio y magnesio a una determinada concentración, y se deben unir lo que se llaman hemolicinas, que son anticuerpos específicos de componentes de glóbulos rojos, se le unen a la superficie del glóbulo rojo. Luego se agrega el suero. Si el suero tiene complemento, lo que se hace es que ese complemento se une al anticuerpo, y eso genera la activación de la vía clásica y la formación de los poros en el glóbulo rojo. Y ahí abajo tienen las curvas de cómo se calcula el CH50 para cada suero. Aquí tienen lo mismo como prueba funcional, AH50, o la estimación de la capacidad funcional de los componentes del complemento de activar la vía alterna de la misma. Aquí se utilizan glóbulos rojos de conejo. Esto ha sido optimizado o puesto a punto de esta manera. Cada uno de estos ensayos, fíjense que utilizan distintos tipos de glóbulos rojos por los componentes que hay en la membrana plasmática. Aquí obviamente no se va a usar un anticuerpo o hemolicina o un anticuerpo específico de algún antígeno que está en la superficie del glóbulo rojo. Aquí se utilizan otro tipo de anticoagulantes como hecta y magnesio, y aquí lo que se lee es la turbidez. O sea que el ensayo, el fundamento es exactamente el mismo que en el anterior. Y finalmente tenemos aquellos ensayos donde lo que vamos a determinar es la deposición de los componentes del complemento en un tejido. Básicamente se utilizan técnicas como la inmunohistoquímica o la inmunofluorescencia, y lo que se utilizan son anticuerpos anticomplemento, y por lo tanto vamos a observar por un método óptico o por un método fluorescente la presencia de componentes de complemento en un tejido. Cuando esto ocurre de esta manera, quiere decir que estos componentes han sido activados y se han depositado sobre las células. Si no se hubieran activado, estos componentes estarían en fase soluble y no los veríamos sobre el tejido. Entonces aquí podemos ver con un anticuerpo anti-C3, ya sea marcado con una enzima como la inmunohistoquímica, que luego se agrega un sustrato que da un producto coloreado que se deposita. Entonces podemos ver de un color marrón o rojizo, donde tenemos mayor intensidad de coloración, significa que hay mayor cantidad de anticuerpo y por lo tanto hay mayor cantidad de antígeno o de C3 depositado. Y en la fotografía de la derecha tenemos lo mismo, un anti-C3, pero conjugado a isotiocianato de fluoresceína, FITSI, por lo cual podemos ver un patrón de fluorescencia que responde a la presencia de componentes de C3 en estos tejidos. Y estos tejidos pueden ser en general donde se observa depósitos, es en riñón o en pulmón, o en otros tejidos donde haya una membrana basal que filtra a la sangre. Y finalmente podemos utilizar también, que lo vamos a ver en otros seminarios y en otras clases, al sistema de complemento como una herramienta de trabajo. Si bien es digamos, un elemento bastante útil en inmunología, cada vez está más en desuso, pero por ejemplo es una forma muy fácil y barata de depletar poblaciones celulares. Por ejemplo, si yo quiero depletar linfocitos T, lo que hago en mi muestra o en mi suspensión, donde hay una mezcla de células, yo puedo incubar con anti-CD3
el anti-CD3 o el anticuerpo monoclonal anti-CD3 se va a unir a todas las células que tengan CD3, por ejemplo linfocitos T, y luego agrego complemento o agrego un suero y se va a producir la lisis o la depresión de las poblaciones T. Y lo mismo vamos a ver cómo usamos el sistema de complemento o fijación de complemento para detectar antígenos o detectar anticuerpos. Obviamente esto va a estar basada en la activación de la vía clásica de complemento.